Existe en los archivos militares británicos un documento que continúa generando escalofríos más de un siglo después de haber sido escrito. No es un informe de batalla, ni un diario de guerra, ni siquiera una carta de amor desesperada. Es algo mucho más inquietante. Las palabras finales de un hombre que de manera inexplicable conocía exactamente cuándo y cómo iba a morir, y que tuvo el coraje de escribirlo antes de caer. La guerra que devoraba hombres. En el otoño de 1916, la Primera Guerra Mundial había alcanzado su punto más brutal. La batalla del Somme había cobrado cientos de miles de vidas en apenas unos meses. Las trincheras del frente occidental se habían convertido en tumbas masivas donde generaciones enteras de jóvenes desaparecían en el barro y la sangre. Los soldados que servían en estas trincheras vivían en un estado perpetuo de terror contenido. Cada día podía ser el último. Cada silbido de proyectil podía llevar su nombre. El sonido constante de la artillería, el olor a muerte y pólvora, la visión diaria de compañeros mutilados y moribundos creaba un infierno psicológico del que pocos escapaban con la mente intacta. En este contexto de locura y muerte omnipresente, algunos hombres comenzaron a desarrollar percepciones extrañas, premoniciones, sueños vívidos, sensaciones de déjà vu tan intensas que parecían reales. Los médicos militares lo atribuían al shock de combate, a la fatiga extrema, al colapso nervioso, pero algunos casos desafiaban cualquier explicación racional. El soldado marcado por el destino. Entre las filas del 8º Batallón de Infantería de East Surrey se encontraba un soldado llamado Edward Mallory. A sus 23 años, Mallory había sobrevivido a 8 meses en las trincheras, una hazaña considerable en sí misma. Era conocido por ser un hombre tranquilo, reflexivo, que antes de la guerra había trabajado como maestro de escuela en un pequeño pueblo de Kent. Sus compañeros lo describían como alguien que había cambiado notablemente en las últimas semanas. Mallory había comenzado a actuar de forma distante, como si estuviera separado del mundo por un velo invisible. Observaba todo con una intensidad extraña, como si estuviera memorizando cada detalle, cada rostro, cada momento. Cuando le preguntaban qué le pasaba, simplemente sonreía con tristeza y decía: «Estoy tratando de recordar todo mientras aún pueda». A finales de octubre de 1916, Mallory solicitó papel y tinta a su oficial. Dijo que necesitaba escribir una carta importante a su familia. El teniente, un hombre compasivo que había aprendido a no negar estos pequeños consuelos a sus hombres, le proporcionó los materiales sin hacer preguntas. La carta que predecía lo imposible. Mallory se sentó en una esquina relativamente seca de la trinchera, bajo la luz grisácea de un día nublado de octubre. Comenzó a escribir con mano firme, llenando página tras página con una caligrafía cuidadosa y deliberada. No se detuvo para descansar, como si temiera que si interrumpía el flujo de palabras, nunca podría completar lo que necesitaba decir. La carta estaba dirigida a su esposa Elizabeth y comenzaba de manera aparentemente normal. Mi querida Elizabeth, si estás leyendo estas palabras, entonces lo que debo contarte se ha hecho realidad, por imposible que parezca. Pero entonces el contenido se volvía extraordinario. Mallory escribió que moriría el 3 de noviembre de 1916, exactamente 7 días después de escribir la carta. No expresó esto como un temor o una posibilidad, sino como un hecho absoluto e inevitable. No escribo esto con desesperación ni con miedo, sino con una certeza que no puedo explicar, pero que es tan real como el papel que sostengo. Procedió a describir las circunstancias de su muerte con detalles imposibles de conocer. Escribió que sería durante un ataque de artillería alemana que comenzaría a las 4:35 de la madrugada. Especificó que una granada caería directamente en la sección de trinchera donde estaría de guardia, cerca de un poste de observación marcado con la letra C. Los detalles de las descripciones de Mallory eran aterradores. Mencionó que el bombardeo sería precedido por una señal de bengala roja lanzada desde las líneas alemanas a las 4:33 de la madrugada. Escribió que estaría compartiendo su turno de guardia con 2 hombres, el soldado Peter Collins y el cabo James Wright. Describió que Collins estaría fumando un cigarrillo cuando comenzara el ataque, y que Wright había estado hablando de su hija recién nacida que aún no conocía. Mallory también escribió sobre sus propias sensaciones finales.
Veré el despayo de la explosión antes de escuchar el sonido. Habrá un momento de silencio total, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego vendrá el impacto. No sentiré dolor, solo un calor súbito y luego frío, y luego paz. Pero quizá la parte más perturbadora de la carta era la descripción del momento justo antes del bombardeo. Mallory escribió que en sus últimos minutos de vida estaría pensando en un día específico, el día de su boda, particularmente el momento en que Elizabeth caminó por el pasillo hacia él. Veré tu rostro en mi mente, y esa será mi última visión en este mundo. Qué gran regalo me ha dado el destino. La explicación imposible. En una sección de la carta, Mallory intentó explicar cómo había llegado a este conocimiento terrible. Describió lo que llamaba el sueño que no era un sueño, una experiencia que había tenido 3 noches antes de escribir la carta. No fue como los sueños normales, Elizabeth. Fue más real que la realidad misma. Vi mi propia muerte desde fuera de mi cuerpo, como un espectador. Vi cada detalle. La hora, el lugar, las circunstancias, pero más que verlo, lo supe. Era como recordar algo que ya había sucedido, no prever algo que sucedería. Continuaba. Cuando desperté, mi primer pensamiento fue que había sido solo una pesadilla. Pero a medida que pasaban las horas, la certeza crecía. No puedo explicarlo de manera que tenga sentido lógico. Solo puedo decirte que sé, con la misma certeza con la que sé que el sol sale cada mañana, que esto va a suceder. Mallory también escribió sobre la extraña paz que este conocimiento le había traído. Suena paradójico, pero conocer mi destino me ha liberado del miedo constante que atormenta a todos aquí. Mis compañeros viven con la incertidumbre de cada momento. Yo no. Sé exactamente cuántos días me quedan, cuántas horas, cuántos minutos. Y eso, de alguna manera extraña, hace que cada momento sea más precioso. Las instrucciones finales. La carta también contenía instrucciones detalladas y conmovedoras para Elizabeth. Mallory le pedía que no se vistiera de negro durante mucho tiempo, que siguiera adelante con su vida, que tal vez encontrara amor nuevamente. No quiero ser una cadena que te ate al pasado. Quiero ser un recuerdo bonito que te haga sonreír, no llorar. Incluyó mensajes específicos para personas particulares. Su mejor amigo desde la infancia, su madre anciana e incluso el sacerdote de su pueblo. Cada mensaje revelaba un conocimiento profundo de estas personas y una preocupación genuina por su bienestar después de su muerte. Le pidió a Elizabeth que plantara un rosal en su jardín en su memoria. Cada vez que florezca, escribió, piensa en ello como mi forma de decirte que aún te amo, donde quiera que esté. También le pidió que guardara su colección de libros y que, si alguna vez tenían un hijo, Elizabeth ya estaba embarazada, aunque aún no lo sabía cuando él escribió la carta, le leyera estos libros y le hablara de su padre. La reacción de sus compañeros. Mallory guardó la carta en su bolsilla interior durante varios días. Finalmente la compartió con su mejor amigo en el batallón, el soldado Richard Foster. Foster leyó la carta con creciente horror y consternación. Edward, esto es una locura. Necesitas ir al médico. Estás bajo tensión. Todos lo estamos, pero esto no es normal. Pero Mallory se mantuvo calmado. Lee la carta nuevamente cuando todo haya terminado, Richard. Entonces entenderás que no estaba loco. Solo sabía. Foster, profundamente preocupado, llevó el asunto discretamente al capellán del regimiento. El capellán habló con Mallory durante más de 1 hora tratando de convencerlo de que buscara ayuda médica, pero Mallory rechazó gentilmente la sugerencia. No estoy enfermo, padre. Sé que suena imposible, pero estoy más cuerdo ahora que nunca. Simplemente tengo un conocimiento que no debería tener. Los últimos días de Mallory fueron observados de cerca por aquellos que conocían el contenido de la carta. Se comportaba normalmente, cumplía con sus deberes, incluso bromeaba ocasionalmente con sus compañeros. Pero había en él una cualidad atemporal, como si ya no estuviera completamente presente en el mundo de los vivos. La vigilia final. La noche del 2 de noviembre, víspera del día profetizado, Mallory no durmió. Foster se quedó con él, los 2 hombres sentados en silencio en la trinchera, observando las estrellas en los raros momentos cuando las nubes permitían verlas. ¿Tienes miedo?, preguntó Foster finalmente. Mallory consideró la pregunta durante un largo momento. No como pensarías. No tengo miedo a la muerte en sí. Lo que me asusta un poco es que tenga razón.
que realmente pueda ver el futuro. Porque si eso es verdad, entonces tantas de nuestras creencias sobre la realidad están mal. A medida que se acercaba la medianoche, Mallory le entregó la carta a Foster. Envíala a Elizabeth exactamente como está. No añadas nada, no quites nada. Ella necesita saber exactamente lo que escribí y cuándo lo escribí. Las primeras horas del 3 de noviembre transcurrieron con una lentitud agonizante. Mallory fue asignado al turno de guardia de las 4 de la mañana, exactamente como había predicho. Junto con él estaban el soldado Peter Collins y el cabo James Wright, también como había escrito en la carta. El momento del cumplimiento. A las 4:30 de la madrugada, Collins encendió un cigarrillo. Wright, para pasar el tiempo, comenzó a hablar de su hija recién nacida que aún no conocía. Margaret, dijo con voz llena de emoción,